vamos a hablar un poco de la analogía en el conocimiento que tenemos nosotros de Dios. Nuestro conocimiento de Dios es un conocimiento análogo. Recordamos brevemente lo que estudiamos en lógica, la univocidad, analogía y equivocidad. Univocidad, cuando un mismo nombre se aplican a diversos sujetos con la misma significación en todos los casos. Analogía, cuando se predica un mismo nombre a diversos sujetos, pero en sentidos que son en parte diversos y en parte idénticos. Y la equivocidad, se predica un mismo nombre a diversos sujetos con significados enteramente diversos en todos los casos. Nosotros, lo que a nosotros nos va a servir para el conocimiento de Dios es la analogía, porque hay en la analogía hay una semejanza y una desemejanza. O sea que algo se predica de modo análogo cuando le conviene a las cosas que son nombradas, en parte igual, en parte semejante, mejor dicho, y en parte diversa. Bueno, está el típico ejemplo, es el de la salud, que se puede decir medicina sana, entonces implica una relación de causa, o sea, una medicina que causa la salud. Y se puede decir un aspecto sano, una manifestación de la salud. Sano, el término sano, se utiliza en los dos casos, en parte igual, en parte semejante y en parte diverso. Bueno, nuestro conocimiento de Dios tiene ese carácter analógico. Pero en el caso del conocimiento de Dios, es la analogía que se fundamenta en la analogía en el ser. Podemos aplicar la analogía porque previamente hay una analogía en el ser. Es decir, que la analogía en el conocimiento de Dios es posterior a la analogía en el ser, que ya existe. Entonces, hay una analogía entre Dios y las criaturas. Analogía entre las criaturas y Dios. Hay una semejanza entre Dios y las criaturas y también hay una desemejanza. ¿Por qué? ¿Por qué hay una semejanza entre las criaturas y el Creador? Porque todo agente que obra produce un efecto semejante a sí. Bueno, como Dios obra y es causa primera de todos los seres, causa del ser de todas las cosas, entonces sus efectos, el ser de las cosas son sus efectos, entonces hay una semejanza entre la causa de ese efecto y entre la causa y su efecto, ¿vale? Una semejanza. Pero también hay una desemejanza, porque justamente lo que hace la causa es darle el ser. ¿Verdad? Nosotros vamos directamente a la analogía en el ser, que es la que fundamenta. ¿Verdad? Entonces, lo que hizo la causa fue darle el ser. Pero ese ser que se recibe es parcial, es participado, no es el mismo ser de la causa. Por eso hay una desemejanza. Entonces, ahora sí, compartimos pantalla. Lo tenemos escrito. Que en la analogía hay una semejanza en la desemejanza y hay una desemejanza en la semejanza. Bueno, parece un trabalenguas, por eso lo escribí. Entonces, ¿qué quiere decir que hay una semejanza? O sea, hay un parecerse justo en donde no nos parecemos. O, dicho de otro modo, hay un no parecernos justo donde nos parecemos. ¿Qué es lo que pasa? Que nos parecemos, la semejanza está en el S. Nos parecemos en el S, en el ser. Pero justo ahí en el ser es también donde somos diferentes. La semejanza está en el ser y la desemejanza también está en el ser. ¿Por qué? Porque los dos tenemos ser, S, pero resulta que Él, la causa, el creador, Dios, es el S purum. Él es el S purum. Es el puro ser. Es el es el acto puro de ser. Y en cambio yo soy un S participer, tengo un ser participado. Entonces, los dos tenemos ser, pero hay una diferencia trascendental entre los dos, ¿verdad? Justamente Dios, para poder darme el ser, Él tiene que ser el acto puro de ser.
ser un ser totalmente separado. Es decir, que hay un terrible descenso ontológico, un descenso en el ser. Pero gracias a esa semejanza en el ser, gracias a que recibo el ser de Dios, es que también puedo aplicar la analogía en mi conocimiento. Todas las criaturas recibimos el ser de Dios. Entonces hay un descenso ontológico del todo a lo parcial, ¿verdad? De lo infinito a lo finito. Por eso no está bien decir que Dios es semejante a las criaturas, sino más bien que las criaturas son semejantes a Dios, o lo mejor es decir que Dios es la causa ejemplar de la creación. Hay una correspondencia entre la analogía del ser y la analogía de nuestro conocimiento. Esto ya lo dijimos, ¿verdad? Es decir, que la analogía del conocimiento deriva de la analogía que hay en el ser. Y vamos a decir tres puntos, a aplicar, digamos, la analogía, vamos a las características de la analogía. Primero, que nada puede predicarse de Dios y las criaturas de modo unívoco. Nada puede, o sea, nada de lo que es Dios en nosotros, que somos sus efectos, es exactamente igual a su causa, ¿verdad? Porque en nosotros, todo lo que hay en Él de forma perfectísima, de forma totalmente simple y en unidad perfecta, en nosotros es múltiple, es derivada y es imperfecto. Tenemos las perfecciones de Dios, pero tenemos limitadas por la materia, limitadas por nuestra esencia limitada. Segundo punto que aclaramos, tampoco al hablar de Dios se cae en la equivocidad. O sea, cuando utilizamos un término para referirnos a Dios en las criaturas, tampoco podemos decir que no tienen nada que ver con Dios y las criaturas, porque nosotros, como se basa en la analogía del ser, siempre va a haber una dependencia de Dios. Entonces, la tercera afirmación es propiamente la aclaración de cómo se utiliza la analogía. Que lo que se afirma de Dios y de las criaturas se dice analógicamente. O sea, se predica a las criaturas de modo análogo, algo que corresponde propiamente a Dios. Porque hay una semejanza, vuelvo a insistir, esa semejanza se fundamenta en la participación del ser, en la semejanza que hay porque Él nos da el ser. Entonces, hay esa semejanza, ¿verdad? Entonces, por eso se puede aplicar de modo análogo. Mientras que la semejanza de la criatura a Dios es finita, la desemejanza es, en cierto modo, infinito, ¿no? Porque hay un descenso ontológico, dijimos, terrible, ¿verdad? De lo infinito a lo finito. Entonces, la semejanza es, pero hay semejanza, ¿verdad? Tenemos el mismo ser. Mientras la semejanza, que es una semejanza real, pero si miramos de la criatura a Dios, vemos que es una semejanza finita. Sin embargo, la desemejanza sí podemos decir que es infinita. O sea, Dios es absolutamente trascendente. O sea, el ser de Dios es absolutamente trascendente. Él nos da el ser participado, y por eso hay semejanza, pero su ser, al ser acto puro de ser y al nuestro ser un ser participado, allí hay una desemejanza que podemos decir que es infinita. Una vez que aclaramos, que ya entendimos que el conocimiento nuestro de Dios es por analogía, y recordamos lo que era la analogía, que sobre todo tomamos, más que decir en parte igual y en parte distinta, utilizamos una terminología más adecuada para la analogía fundamentada en el ser, que es, hay una semejanza y una desemejanza. Entonces, una vez que recordamos eso, vamos a recordar los tres momentos de la analogía. Muy fácil, pero para recordarlo. En la analogía siempre hay una afirmación, una negación y una eminencia. En la afirmación afirmamos de Dios lo que conocemos en el hombre y lo aplicamos a Dios. O conocemos en las criaturas, no necesariamente en el hombre, perdón, o sea, conocemos en las criaturas y lo aplicamos a Dios. Decimos que hay belleza en las criaturas, por ejemplo, una rosa, y hay también belleza en Dios. Afirmamos en Dios, en Él que es la causa, también hay belleza.
El segundo momento es la negación. En la negación decimos, la belleza que hay en la criatura no es la belleza que hay en Dios. O sea, la criatura es limitada, es limitada, ¿no? Y en cambio, en Dios no es así, esa es la negación. Y ahí pasamos ya al tercer paso, que es la eminencia. Y decimos, la belleza que negamos que no hay en Dios, que Dios no es bello como la rosa, decimos, porque Dios es eminentemente bello, ¿verdad? Es la suma belleza. Entonces esa es la eminencia, el tercer paso de la analogía. Bueno, eso es todo lo que queríamos recordar para poder empezar ya a estudiar los atributos divinos que conocemos, vuelvo a repetir, por analogía. Lo que nosotros conocemos de Dios es por conocimiento analógico, pero eso no significa que no sea verdadero conocimiento. Es verdadero conocimiento. Ciertamente es un conocimiento limitado, pero es conocimiento.